Bueno, seguimos analizando esta coyuntura en la Argentina y vamos a hablar con alguien que tiene una opinión un poco contracorriente de la opinión mayoritaria respecto de cuán competitivo es Javier Milei en este escenario económico en la Argentina. Alfredo Serrano Mancilla es economista, asesor político y dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bien, hay una sensación bastante mayoritaria que parece no compartida por tus estudios, que es muy difícil que Javier Milei pierda la chance de llegar a la presidencia. Bueno, lo que nosotros sostenemos desde hace tiempo con los estudios que hicimos en noviembre del año pasado, mayo de este año y el último más reciente de septiembre, es que Javier Milei hoy en día representa un sujeto político en la Argentina y que tiene su correlato electoral y que le hace ser muy competitivo. De la misma manera que en mayo sosteníamos que estaba el primero en la parrilla de salida y así se ratificó en las PASO, hoy en día seguimos sosteniendo que sigue estando arriba, que tendría todavía poca probabilidad, pero existe, de llegar a primera vuelta. Ya no depende tanto de él, sino depende un poco más de que exista un movimiento de voto útil de última hora de los votantes de Patricia Bullrich, explicado fundamentalmente porque no crean que ella pueda ser presidenta, y esto es un hecho que se ha producido en Colombia con Rodolfo Hernández. Los votantes uribistas se desplazaron a última hora para que Petro no ganara en primera vuelta. Bueno, podría haber un porcentaje de los votantes de Patricia Bullrich que hicieran esto, insisto, en los últimos momentos. Esto le daría un plus electoral, aunque tiene su techo político Javier Milei, y a partir de ahí también va a depender efectivamente del voto que tenga el otro candidato en disputa, que es Sergio Massa. Ahora, el escenario en el que vos crees, o el escenario dominante, o lo que te sorprendería que no pase, ¿cuál es? Es decir, ¿imaginás que él puede ganar en primera vuelta o que lo más probable es que no gane en primera vuelta? Y si no gana, Si uno ¿imaginás que lo más probable es que gane un balotaje o que no lo gane? El escenario más probable, según nuestros números, es que exista una segunda vuelta donde compitan Javier Milei y Sergio Massa. En probabilidades, en escenarios, como bien planteas, sería el más probable. Lo más antiprobable es que Patricia Bullrich tuviera un acelerón de última hora, insisto, salvo que pase algo inesperado en la política argentina, que siempre puede pasar, porque el techo político de Patricia Bullrich es aún más fuerte y no hay esa transferencia potencial de voto de los votantes de Javier Milei hacia Patricia Bullrich. Son como más reacio a cualquier movimiento a favor de lo que ellos consideran también casta, porque es muy interesante las asimetrías en las características entre los votantes de Milei y de Patricia Bullrich. No son lo mismo, no tienen una característica distinta ni en rangos etarios, ni en niveles socioeconómicos, ni siquiera en sentidos comunes. Hay muchas diferencias entre sí, pero se podría dar este saltito de última hora de Patricia Bullrich de votante a Milei, por lo que explicaba anteriormente. En segunda vuelta, en balotaje, yo insisto, es ciencia ficción, no solo en la Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, porque estaría sujeto a muchos condicionantes. Una cosa es que ganara Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, otra cosa es que no ganara. Una cosa es que Javier Milei, aunque no llegara a ganar en primera, tuviera valores por encima de 40 puntos, o que se quede muy parejo a Sergio Massa. Yo creo que las probabilidades condicionadas, dicho así en términos muy estadísticos, no, a mí al menos me hace ser muy prudente en escenarios de balotaje en la Argentina. Ahora, en este escenario económico, ¿no se deteriora el voto de Massa? O sea, el techo de Massa ya de por sí ligado al mal desempeño de la situación económica, siendo que es simultáneamente el ministro de Economía. ¿El agravamiento de la situación económica no empeora sus chances? Yo creo que lo estudiamos en la última encuesta, medimos como no facetas, sino diría dos fases del ministro de Sergio Massa de Economía. La primera etapa, donde la ciudadanía no le valora positivamente y donde su techo político, guión electoral, sería más bajo. Y sin embargo, las últimas 3, 4 semanas, donde se tomaron decisiones muy concretas, precisas, y muy amplias, y que fundamentalmente la ciudadanía empezó a hablar de ellas en la calle, en el barrio, incluso forzó a la oposición a hablar de las medidas, desde el retorno del IVA, a qué pasaba con esta política social, el aumento de tal cosa u otra. Yo creo que cuando medimos el impacto de esas últimas 3 semanas, su techo político y electoral subía. Yo creo que ahí es donde está un poco el camino hacia el sendero. Si Sergio Massa continúa
por esta vía de propuestas muy concretas, efectivas y precisas, entendidas para la gente, probablemente eso le provocaría que aumente poco, porque al final tampoco existe tanta voto en disputa. Yo sigo sosteniendo que no hay tantos indecisos como se plantea en la discusión de la política argentina. Creo que es un abuso del término. Primero porque va a haber una abstención crónica que ya viene dándose y que seguramente será mayor. Y además porque hay mucha gente que ni siquiera es indeciso, sino que simplemente no se ha parado todavía a decidir y que lo hará a última hora. Es excesivo utilizar ese término. Alfredo, yo creo que ese Massa... Sí. A ver, como estudioso de la realidad y los corrientes de opinión pública, ¿qué es lo que dice de lo que le pasa a la sociedad argentina en este momento, lo que vos me ves electoralmente? ¿Qué hay en el alma de los argentinos? Hay una combinación de factores. Yo creo que hay una crisis de representatividad política, inclusive me atrevo a decir que hay una crisis de representatividad de otras grandes instituciones que fueron ordenadoras de la sociedad argentina, y hablo desde los medios de comunicación, el poder económico, los sindicatos, ahí meto también la clase política. Yo creo que estamos en un momento también de discusión del propio modelo económico, donde una moneda fuertemente devaluada, con una fuerte crisis económica que no es solo de estos últimos años del gobierno de Alberto Fernández, sino que vienen también sumándose a los gobiernos de Mauricio Macri. Creo que eso afecta en la cotidianidad. Me parece que hay esta mezcla de cansancio y de búsqueda. Yo no me gusta ser excluyente. Yo creo que cuando uno está harto y esa bronca, no hay que excluirla de las ideas, porque uno puede tener bronca, pero a la vez busca también a qué banderas abrazar. Me parece que estamos en un momento de gran clivaje en la sociedad argentina, y me parece que lo electoral será una respuesta, pero no definitiva, para lo que pueda pasar en los próximos años. Bien, Alfredo, muchísimas gracias. Buenas noches. Un fuerte abrazo.